Ahora, como lo habíamos anunciado, se encuentra con nosotros el doctor Oscar Galloso, neumólogo del Hospital Cayetano Heredia, quien se encuentra ya aquí en Voz Pública. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Janet. Muy buenas tardes, Reinaldo. Encantadísimo de estar con ustedes. ¿Cómo están? Igualmente, doctor. Bueno, como Reinaldo lo había comentado, la primera pregunta sería sobre esta publicación, este artículo que salió en la BBC sobre los anticuerpos rebeldes. Al parecer hay algunas personas que sí pueden desarrollar la enfermedad mucho más, digamos, intensa que otras, ¿no? Queríamos saber, doctor, ¿por qué hay algunas personas que sí se enferman de COVID o mucho más, tienen más secuelas, ¿no? Y más síntomas de COVID que otras? ¿Desde qué depende, doctor, ese tipo, pues, digamos, anticuerpos que podamos tener en el organismo? Mira, lo que ocurre es de que siempre que nosotros estamos frente a una infección, debemos de tener en cuenta que están interactuando dos cosas. La primera es el agente infeccioso y la segunda es la defensa del cuerpo, la inmunidad del cuerpo. Entonces, pueden haber interacciones que son sanas, es decir, interacciones sanas significa de que yo tengo la infección, mi cuerpo responde con una fuerza apropiada contra la infección y se logra una solución sin mucho daño en mi organismo. Esa es una forma en la cual uno puede tener, ¿no? Hay otra forma en la cual yo puedo tener la infección, pero mi organismo hace una respuesta desmesurada en contra de esa infección. Eso, por ejemplo, ocurre con la gente que tiene lo que llamamos nosotros hepatitis fatal, hepatitis fulminante. No es de que sea un germen, no es de que sea un virus distinto de la hepatitis, es el mismo virus de la hepatitis. Lo que ha cambiado es la respuesta inmunológica. Entonces, la respuesta inmunológica es tan intensa que puede eliminar el virus con mucha eficacia, pero también elimina todo el hígado. Entonces, el paciente se queda sin hígado y se queda con una hepatitis fulminante y el paciente fallece. Una cosa similar ocurre en el paciente con COVID. Recuerda de que la mayoría de los pacientes, el 80%, hacen una enfermedad poco sintomática. Son la gente que tiene una inmunidad en la cual hay una proporción entre la infección y las defensas. Entonces hay una interacción más o menos sana. Y el paciente tiene sus síntomas, sufre de fiebre, le da un poco de tos, un poco de dificultad respiratoria, pero su inmunidad gestiona bien el tema. ¿Quiénes son los que se mueren? Los que se mueren son los que hacen lo que ahora se conoce como tormenta de citoquinas. ¿Y eso qué es? Es una respuesta desmesurada del propio organismo en contra de la infección. ¿De qué depende eso? Evidentemente tiene que haber factores genéticos. Todo lo que nosotros tenemos de nuestras defensas en el cuerpo depende de la parte genética de lo que nosotros recibimos de nuestros ancestros. Y hay dos tipos de inmunidad. Una inmunidad que es la inmunidad innata, es decir, una inmunidad en la cual tú no necesitas la exposición al germen o al agente para que respondas en contra de él. De eso hay varios mecanismos en el organismo que te defienden a ti, Janet, que te defienden a ti, Reinaldo, de las infecciones, ¿ok? Pero existe otra que es la inmunidad adquirida, y en esa inmunidad adquirida no todas las inmunidades son las mismas. Ustedes en familia, ya más de uno de ustedes debe haber recibido la vacuna. A algunos ni molestia les ha dado, a otros les ha dado fiebre, les ha dado malestar general y los ha mandado a la cama. ¿De qué depende la respuesta? La vacuna es la misma. El organismo es el que va haciendo diferente. Entonces, eso es mediado posiblemente por mecanismos inmunológicos que deben de tener algún trasfondo digamos, trasfondo genético que hace de que respondan de manera diferente. Pero eso ocurre en las infecciones. Hay infecciones, en el caso de la hepatitis, siendo el mismo caso de la hepatitis, va a haber otros pacientes que van a tener la infección del hígado por el virus de la hepatitis, pero el organismo ni se entera de que el virus está metido dentro del organismo. Y esos son los portadores asintomáticos del virus de la hepatitis, ¿no? Otros problemas van a tener, pero la inflamación en el hígado no van a tener. Eso pueden hacer cáncer, por ejemplo, mucho tiempo después, porque el virus se mete al interior de las células del hígado y las transforma, le cambia el genoma. Pero en fin, eso ocurre normalmente. Ahora, doctor, ¿eso es previsible?
Es decir, uno puede decir previamente, yo voy a reaccionar así o yo voy a reaccionar así, o es ya en el transcurso de la enfermedad en que uno se entera cómo está reaccionando el cuerpo. En realidad, lo ideal sería de que nosotros tengamos alguna forma de laboratorio, ya sea mediante la evaluación de genes, de respuesta inmunológica, de predecir quién es el que va a hacer una respuesta distinta, ¿no? Pero para eso lo que nos sirve es las características fenotípicas. Entonces, por ejemplo, sabemos que los hombres respondemos peor que las mujeres frente al virus, frente al coronavirus. Sabemos de que cuanta más edad tengamos, en general, siendo hombre o siendo mujer, mayor va a ser nuestra posibilidad de tener este problema. Y el tema de la edad parte porque a partir de los 50 años nosotros ya entramos en lo que se llama una inmunosenescencia, es decir, nuestro sistema inmunológico ya no funciona tan eficientemente como antes. Entonces, algún problema debe de haber de que hace de que a mayor edad la respuesta inmunológica vaya siendo o menos eficiente o mucho más hiperérgica para que el paciente finalmente termine mal. Sabemos, por ejemplo, de que el hipertenso va a tener mucha más cantidad de receptores de enzima convertidora. Entonces, eso va a hacer de que, igual en el hombre, va a tener más receptores de la enzima convertidora. Va a hacer de que el virus entre más dentro de las células que en otros casos. O sea, y eso es una cosa que es mediada también genéticamente. El diabético va a ser una persona que no va a gestionar bien a la infección por la inmunodeficiencia que tiene y porque va a generar, la infección le va a generar al diabético problemas, va a hacer de que haga hiperglicemia, se descompense de su diabetes y eso es lo que va a hacer. Entonces, los inmunosuprimidos, los diabéticos, los hipertensos, las edades mayores, los hombres son los que podemos nosotros predecir de que van a tener una mala respuesta y van a tener una mayor mortalidad, ¿no? Pero detrás de cada una de esas condiciones hay algo genético. Por ejemplo, entre hombre y mujer, el hombre va a tener más receptores de enzima convertidora en las células y eso va a hacer de que el virus tenga facilidades para entrar a todas las células del organismo del hombre. La mujer tiene menos, ¿no? Entonces, pero independientemente de si es hombre o mujer, el número de receptores de la enzima convertidora se va incrementando en los años. Por eso es de que la edad es un factor de riesgo también. Hay siempre algo biológico, hay algo siempre molecular, siempre hay una explicación detrás de estos comportamientos del virus. Sí, ahora me ha dejado pensando, doctor, con el tema del sistema inmunológico que a veces heredamos de nuestros propios genes familiares, porque digamos, en la segunda ola que fue más fuerte, ¿no?, de la pandemia, hemos visto familias enteras que han caído por el COVID, pero otras familias no. Ahora, si estamos hablando de protegernos, ¿no?, de sistemas preventivos, ¿usted cree que ya con las vacunas, digamos, ya podemos tener este sistema inmunológico fortalecido ahora que se anuncia pues una tercera ola? Y si es que también estamos avanzando, en otros países ya están vacunando bebés de 2 meses de nacido, ¿no? Con, digamos, este paso no tan rápido, pero digamos continuado de las vacunas y ya viendo pues que van a llegar a los menores de edad muy pronto, ¿usted cree que la vacunación va a ser pues una medida bastante importante para protegernos y así pues llegar a una inmunización total de la población? Su micrófono. Ahora sí se lo escucha. Sí, lo que yo creo es de que estamos frente a una nueva normalidad. Y en esa nueva normalidad nosotros tenemos que considerar el distanciamiento social. Tenemos que considerar todavía el uso de medidas protectoras. Sabemos que las gotitas son la forma como nos transmitimos el virus de persona a persona. Entonces tenemos que utilizar siempre nuestra máscara. El protector facial es importante, pero más importante es de que nos pongamos máscara y si es posible 2 máscaras mejor, ¿no? El lavarnos la mano con frecuencia también es importante. Y la vacunación yo creo que es fundamental. Les voy a poner un ejemplo. En mi hospital, la tasa de infecciones por el coronavirus ha disminuido dramáticamente entre nuestro personal vacunado. Ya no tenemos
gente que se haya necesitado hospitalizar, no tenemos trabajadores que hayan necesitado entrar a cuidados intensivos, a pesar de que nosotros somos un hospital que atendemos muchos pacientes con COVID. Entonces, nuestro riesgo es mayor que los demás. La primera cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es de que las medidas de protección son importantes. Nosotros hemos podido tener una baja cantidad de infectados en global en nuestro hospital en el primer año de la pandemia, porque tuvimos bastante EPP y tuvimos bastante libertad en utilizar IPPs en nuestro personal. Y la segunda bajada de prevalencia de la infección ha sido con la vacunación. O sea, la vacunación sirve. Ambas medidas son complementarias. No debemos de pensar, ya me vacuné, ya estoy tranquilo. No, precisamente cuando uno piensa que estando vacunado va a estar libre de la enfermedad, ahí es donde tenemos los casos que nos están viniendo en los últimos días en el hospital, que hay gente que está vacunada, que hace la infección, hace fiebre, hace tos, hace rinorrea, se le hace la prueba es positiva y hacen un cuadro leve, hacen un cuadro que les da como una gripe fuerte y que luego pueden volver a reinstalar en sus actividades pasado el periodo epidemiológico en el que no deben de tener contacto con las demás personas. Pero la vacunación es importantísima. ¿Cuál vacuna? La que tenga disponible en el momento en el que él vaya al vacunatorio. Y ahorita ya tenemos gente que debe de vacunarse de los 22 años en adelante. Creo que está bien, o sea, se tiene que vacunar la mayor cantidad de la población y se debe de poner más énfasis a la gente que es de riesgo. Pero no debemos de dejar de observar a los niños, no debemos de dejar de observar a los menores de edad, a las gestantes, que también se enferman y que también deben de ser vacunadas, ¿no? Hubo un momento en el cual a las gestantes no se les vacunaba. Ahora ya se está pudiendo vacunar a las gestantes porque también son un grupo de riesgo, ¿no? Uh-huh. Doctor, ¿qué en cuanto a la tercera ola? El ministro ha dicho que hay que prepararse para la tercera ola. Que es muy probable. ¿Significa eso que la probabilidad todavía es baja? ¿O ya hay algunos signos de que vendría la tercera ola aquí en el Perú? Lo que nosotros estamos observando es de que está habiendo un incremento lento y progresivo de los casos. O sea, no es una ola, no es un tsunami, pero sí es una marejada, es una elevación de la marea. Yo creo que tenemos que tener cuidado, porque si bien es cierto el número de casos se está incrementando lentamente, se vienen momentos que son, digamos, de mucho cuidado. Se nos viene el día de la canción criolla, Halloween, y ahí la gente puede distenderse un poco y agarrar y decir, me voy a una reunión, me voy a una fiesta. Entonces, eso puede hacer de que este incremento se transforme en una ola grande. Tenemos que tener mucho cuidado ahí. La procesión del Señor de los Milagros no se va a hacer, afortunadamente. No sé. La iglesia tomó la decisión de no llevarla a cabo, porque eso hubiera sido un problema importante. Pero sí nos queda el tema de lo que sería el día de la canción criolla de Halloween, que hay que irlo manejando con la gente. Nos queda pendiente el día de la Inmaculada Concepción, en donde van a haber chicos que se van a, recibir su primera comunión, pero el problema no es la primera comunión, sino porque los padres ahí sí son bien cuidadosos al momento que la administran, sino el problema es la celebración que hacen los papás con el compadre y con la familia, ¿no? Y luego las fiestas de Navidad. Creo que hay que irnos mentalizando en tener unas fiestas un poco distintas a las que llevábamos anteriormente, para no acelerar esa elevación de casos que yo creo que ya se está dando, ya se está incrementando el número de casos con respecto al basal mínimo que han habido. Y vean ustedes de que no han habido muertos. El día de ayer ha sido el primer día que no han tenido muertos por COVID a nivel nacional. Entonces eso significa de que los casos que estamos teniendo, que se están incrementando, son casos leves, son casos moderados, pero ya no son tan severos como los que había, y los casos severos están pudiendo ser gestionados adecuadamente en los servicios de cuidado crítico, en los hospitales, de la seguridad social,
de las clínicas, y eso hace pues de que la mortalidad disminuya, ¿no? Entonces, lo cual es bueno, o sea, que tengamos la enfermedad está bien, incremente el número de casos esté bien. Lo que está mal es de que incremente tanto de que no seamos capaces de gestionar ni hospitalariamente, ni en cuidado intensivo, ni en la parte ambulatoria a la cantidad de casos que se podrían venir, ¿no? Entonces, ahí la vacuna y la nueva normalidad, ¿no? Como es esto del distanciamiento, el uso de máscaras. La nueva normalidad también, doctor Gayoso, tiene que ver con la vuelta a clases. Ya algunos colegios han iniciado acá en Lima la vuelta a las clases de los chicos. ¿Cómo está usted observando, digamos, este proceso? Porque ya el próximo año a nivel nacional se va pues a abrir los colegios, ¿no? Para que puedan presencialmente ir a clases los alumnos. Soy profesor universitario, entonces lo que yo veo es que en las clases que damos a nuestros alumnos que están haciendo la residencia, a nuestros alumnos que están en el pregrado, la verdad es que la interacción que se pierde es tan importante que cuesta mucho esfuerzo mediante medios digitales recuperarlo. Entonces yo creo que el volver a clase es importante no solamente para los universitarios, y yo creo que es más importante todavía para los niños. No me imagino, por ejemplo, mi niñez en transición, en primero, segundo de primaria, sin jugar con mis amigos, yo me acuerdo que en esa época usted había pasado lo mismo, jugábamos diferentes, y interactuábamos de esa manera con los chicos, y nos permitía socializar con gente, ¿no? Entonces, no me imagino cómo hubiera sido mi niñez sin esa interacción con mis amigos. Y creo que sí, pues, o sea, es importante de que se recupere, pero hay que vacunar, hay que seguir vacunando y hay que tener cuidado. En los colegios se debe de tener bastante agua y bastante jabón para que se laven la mano los chicos, inculcarles los hábitos de higiene. Va a ser difícil que los podamos separar a los chicos, imagínense ustedes, en un partido de fulbito, o en una pega, o en un saltar las hojas, no sé, yo creo que ya pueden haber cambiado los juegos de los chicos también, pero igual, ¿no? O sea, la socialización es importante para ellos, de todas maneras. Para todos, ¿no? En la educación superior se ha perdido un componente importante. En los niños debe ser mucho mayor. Así es, así es. Bueno, doctor Gayoso, sus últimas recomendaciones en esta etapa ya de COVID, digamos, de pandemia de 2 años, ¿cuáles serían las recomendaciones para estos días? Porque, claro, ya muchos están vacunados con la doble vacuna, se ve más tráfico en restaurantes, en calles. ¿Está bien eso? ¿Está mal? ¿Mejor seguir cuidándose? ¿Cuál sería digamos, lo que usted podría decir a la gente, a nuestro público en estos días? Que lo razonable es de que ya restauremos la actividad en los restaurantes, la actividad, pero siempre cuidándonos, ¿no? O sea, evitemos sobrepasar el aforo que programa la seguridad en cada uno de nuestras instituciones, evitar aglomerarnos en gran cantidad de personas. Yo creo que eso no es bueno. Ha habido un concierto últimamente en donde se han contagiado muchas personas, ¿no? Inclusive algunos cantantes se han contagiado, ¿no? Algunos de los artistas se han contagiado. Es parte del riesgo que hay si es que uno no toma las medidas de bioseguridad adecuadas, ¿no? Entonces, las medidas de bioseguridad siguen siendo las mismas: colocarse las máscaras, mantener 1 metro de distancia, evitar aglomeraciones muy grandes de personas. Si yo voy a estar en un ambiente en donde van a haber muchas personas, es importante que me ponga la careta. Ahí sí es importantísimo que me ponga la careta. No dejar de vigilar nuestra seguridad personal y la seguridad de los que nos rodean, ¿no? A veces nosotros pensamos de que nosotros ya estamos inmunizados, no nos vamos a enfermar. Puede que no nos enfermemos y no nos pase nada malo, pero sí vamos a transmitir a las personas que están a nuestro costado. Entonces, tenemos que tener la conciencia de que nosotros somos agentes que podemos evitar, cada uno de nosotros,
la propagación de la enfermedad, ¿no? Protegiéndonos y protegiendo a los demás, ¿no? Y las medidas ya son harto conocidas, ¿no? O sea, es lo que funciona. Muy bien. Sí, Janet. Sí, bueno, doctor Oscar Gayoso, agradecemos su participación el día de hoy con estas importantes recomendaciones y pues a no bajar la guardia, no confiarnos y a seguir cuidándonos para que poder vivir adecuadamente en esta nueva normalidad, ¿no? Cuidándonos a nosotros mismos, pero también a los demás. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Y este fin de año tener mucho cuidado con las fiestas. Así es, con las fiestas. ¿Qué vamos a hacer con las fiestas? No, eso Así es. Así es. Así es, doctor Gayoso. Ya no vamos a dejar entrar a Papá Noel a las casas si es que no viene con su careta, incluidos los renos. Y solo pueden ser vacunados. Bueno, como usted dice, doctor Gayoso, es la nueva normalidad, ¿no? O sea, ya tenemos que acostumbrarnos a esto, ¿no? Porque no sabemos cómo vamos a reaccionar, esperamos que todos nos podemos sentir un poco, pues, invencibles, entre comillas, pero puede que no, ¿no? Y lo mejor es prevenir, y tal vez tengamos que sacrificar algunas cosas y hacer las otras con cuidado. Gracias, doctor Gayoso, siempre es un placer conversar con usted y que nos mantenga más informados sobre lo que estamos viviendo en estos días. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Sí, gracias. Sí. Muchas gracias. Bueno, ha sido el doctor Gayoso, neumólogo del Hospital Cayetano Heredia. Además, qué bueno cuando los doctores saben explicar las cosas, ¿no? ¿No? Claro, el doctor es también maestro universitario, catedrático, entonces es mejor en la explicación. Bien, nosotros nos despedimos, Janet. Hasta mañana a la 1 de la tarde aquí en Voz Pública, agradeciendo a nuestros amigos de Cadena Sur, ya.